El pasado viernes, la labor del equipo negociador consiguió salvar a una persona que amenazaba con tratarse por la ventana. Para hablarnos de las labores asistenciales de carácter humanitario que realiza la Policía Nacional, está con nosotros uno de sus portavoces, Cristian Aventín. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el protocolo a seguir en casos como este? Bueno, sobre todo pues, el fin que hubo, ¿no? Que es que esa persona pues, terminara la tarde sana y salva. Estamos hablando de un equipo negociador muy especializado, unos compañeros muy preparados y que si algo hay en ese tipo de compañeros es serenidad y mucha empatía. Son servicios muy extraordinarios, apenas surge una llamada en la que tenga que aparecer un negociador, pero cuando está es porque se necesita personas como ellas. Son un grupo muy reducido, muy preparado y lo que digo, pues es un momento en el que tenemos que olvidar o pensar, mejor dicho, que hay una persona que son sus peores 15 minutos de su vida muy probablemente y que tenemos que confiar esos 15 minutos en personas muy preparadas con una serenidad y una templanza pues como las tienen nuestros compañeros. Claro, en ese caso sois profesionales y actuáis como os han formado para hacerlo, pero también entran en juego los sentimientos, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros esos momentos? Al final detrás de este uniforme no deja de haber una persona, entonces, y es muy difícil el no empatizar. A lo mejor para nosotros es un problema nimio o creemos que es nimio, para esa persona es un problemón y le está costando pues muy probablemente la vida. Entonces es eso, el sentimiento en ese momento es el vamos a estar aquí, estamos acompañándote, no vamos a decidir nosotros nada, lo decides tú, o sea, aquí nadie va a convencer a nadie, vas a salir de aquí convencida de lo que cómo va a terminar la tarde y sobre todo pues serenidad, calma, no hay prisa y bueno, pues afortunadamente una vez más salió bien. Claro, este es un caso muy concreto, pero en otras ocasiones, por ejemplo, quizá alguien quiere llamar a una ambulancia y vosotros sois los primeros en llegar, ¿no? Incluso podéis llegar a salvar de un atragantamiento, se me ocurre a alguien. Sí, y es lo que tiene el trabajar en la calle las 24 horas y estar ya en el servicio sectorizado en la vía pública. La persona que tiene un problema de salud es lógico, es normal y como debe ser, pues llama al 112 o a una ambulancia para que se dirija ella al servicio. El servicio nos entra a nosotros también y llegamos antes porque ya estamos en la calle. La ambulancia de bomberos, la ambulancia de salud sale desde un parque, tienen que prepararse, coger la ambulancia y salir y nosotros ya estamos en la calle. Entonces es lógico y es normal, no es que seamos mejores, pero estamos ya en la calle, entonces llegamos primero y tenemos que ser capaces de comenzar ese servicio asistencial. No somos enfermeros, no somos médicos, tenemos una preparación que se nos da cuando accedes, pero sí que es cierto que la mayoría intentamos por lo menos estar actualizados, porque como van cambiando las metodologías de trabajo, por lo menos estar actualizados. Llegáis, actuáis con profesionalidad, pero también con ese cariño del que nos hablabas, al final nos recordabas, no dejan de ser personas que luego, después de ese acto que lleváis a cabo, agradecen vuestra labor. ¿Cómo se reciben esos agradecimientos? Sí, además no es algo que no es común, o sea, la mayoría de los servicios y cuando prestamos un servicio no lo haces para que luego nadie te dé una palmadita a la espalda, ni mucho menos, por supuesto, pero sí que es cierto que en el momento en el que alguien se pone en contacto contigo para agradecer un servicio, sea del que sea, más a más si es humanitario, si es un servicio de salvar una vida o de ayudar a alguien que ha tenido un atragantamiento, unas lesiones o simplemente alguien que se ha perdido y hemos encontrado al familiar, pues ese momento en el que se recibe la carta o se recibe una llamada o vienen a la jefatura a vernos, pues yo creo que a cualquier compañero le enorgullece más que el que luego se le conceda una felicitación pública, una condecoración o lo demás, porque te das cuenta de que tu servicio pues a esa persona le ha tocado. A veces hay confusiones con los números, incluso algunas personas pueden llegar a llamaros por motivos emocionales, ¿no? Podéis llegar incluso a hacer un poco como de teléfono de la esperanza en algunas ocasiones, ¿os toca también? Nos toca. Tenemos la suerte también de tener un CIMAC 091, la sala, nuestro cerebro, donde se reciben todas las llamadas, que está compuesta por unos profesionales que además en muchos de los turnos llevan muchísimos años juntos, o sea, se trabajan muy bien juntos y sí que es cierto, sobre todo cuando llegan fechas más señaladas, pues en Navidad o en Semana Santa, pues se reciben llamadas de personas que únicamente pues quieren agradecer, felicitar, hablar un rato, están solas y somos policías y tenemos que prestar un servicio. Generalmente el servicio pues es otro tipo, pues alguien tiene un problema y se le soluciona, pero también es un servicio bonito el que alguien esté solo, nos llame y simplemente quiera felicitar la Navidad y hablar 2 minutos con el operador. Pues se hace y me consta que en Zaragoza hay una mujer que llama todas las Navidades y el día que no llame pues nos va a preocupar.
Os extrañará. Hablando de nuevo de ese suceso que se daba el viernes en el que entraba en juego el papel del equipo negociador, no sé si recuerdas alguna situación especialmente difícil que hayáis vivido y un poco cómo han conseguido reaccionar los compañeros para salvar la situación. Pues sí, si está el negociador es porque es una situación difícil. Yo recuerdo pues, despertar al negociador a las 3 de la mañana y tener que acudir a un servicio en el que la persona ya no es que quieran tener situaciones autolíticas, como era este caso, sino que además preocupa que hay más gente en la vivienda y que pueda hacerle algo al resto de moradores y ver cómo trabaja. Primero, que cualquier persona que la despiertas a las 3 de la mañana, pues primero debería estar aturdido y ver con la serenidad y la calma con la que llega al servicio a los 20 minutos de haber sido avisado, que parece que lleva toda la noche despierto esperando esa llamada, cuando es algo que no se espera, y que después termina y se marcha como si no hubiera hecho nada, decirle, pero vamos a ver, jefe, que lo que ha hecho es digno de que le hagan un pasillo hasta su casa y le aplaudamos, que es que habría que llevarle a hombros como a los toreros. Pues se marcha como si hubiera servicio normal, como el que va a un hurto o como el que va o que está haciendo un DNI. Entonces, esa serenidad, esa templanza y el decir, pues es que ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho bien y encima se marcha como si nada. Al final, salvar vidas, nada más y nada menos que eso, y hacerlo en muchas ocasiones con mucho cariño. Muchas veces relacionamos a la Policía Nacional con hechos delictivos y lo que nos estás demostrando durante esta entrevista es que detrás hay mucho más, ¿no? Sí, si miramos un parte de servicios de cualquier día, da igual el día que sea, muchos, evidentemente, son coercitivos, hay porque ha habido un delito y hay que perseguirlo, pero hay muchísimos también que son servicios humanitarios o asistenciales. Ir a un domicilio en el que llevo varios días que no escucho al vecino, pues el mero hecho de ir, llamar, comprobar si está o no está, si está bien, o alguien que se ha caído en el domicilio y nos llaman a nosotros, pues ir a ayudarle. Muchas colaboraciones con ambulancias que ellos llegan allí y nos llaman, el paciente está un poco agresivo, pues vamos y le ayudamos. Y luego pues la gente que acude a una comisaría a preguntar. Y además esa gente que acude a una comisaría a preguntar, generalmente el problema no lo tiene él o eso hace ver, nosotros no podemos decirle, le hemos cazado y sé que es usted. Bueno, pues viene esa comisaría porque tienes un primo que tiene un problema, te lo vamos a resolver, te vamos a ayudar, te vamos a decir cómo y vamos a empatizar con él. Ha sido capaz de venir, de contarnos un problema y parece que no quiere decirnos que es suyo, se lo solucionamos y a por otro. Pues ahí está la profesionalidad y sobre todo también la empatía. Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, como siempre.